Hola, muy buenas. Bienvenidos al Racimo Perceptivo. Transmitimos una vez más en directo desde Barcelona para todo el mundo. Tengo el chat abierto, lo estoy preparando en este mismo momento para que si hay alguien del otro lado pueda participar, si le apetece, si tiene ganas. Está la línea abierta, el programa es en directo, así que vamos para adelante. Bueno, hoy en particular quería contar una historia. A ver, escribió Mariana. Dice, Rómulo, aquí ansiosa de escucharte desde Uruguay. Beso grande, Mariana, para toda mi gente de Uruguay. Muchas gracias por escribir y ya me alegraste el día desde temprano. Bueno, hoy quería contar una historia de los seres humanos, una historia que tiene más de 1000 años, que es cómo se fue acumulando el oro. Ese oro fue generando riquezas, esa riqueza se transformó en ambición, esa ambición llevó a hacer emprendimientos para incrementar esa riqueza. A ver qué escribió Joaquín, dice, desde México aquí presente como todos los lunes. Gracias, Rómulo, por todo lo que brindas. Muchas gracias a vos, Joaquín, gracias a ti, gracias a México también. Siempre están ahí, son, son hermosos, la verdad, hermosa tierra. Y nada, me están haciendo feliz muy desde temprano acá, ¿eh? Uruguay, México, los tengo en mi corazón, muy, muy lindo. Entonces la historia que estaba contando es una historia que nos abarca a todos nosotros. Quiero decir, sobre todo los que hablamos este idioma, el español. Tanto mi gente de Uruguay, mi gente de México, la gente de habla hispana en general. Porque resulta que hubo un tiempo en el que, por ambición, la gente de este lado del mundo cruzó el océano hacia un nuevo mundo en busca de riquezas, en busca de materias primas, en busca de, bueno, de todo lo que se pueda conseguir. Pero digamos que el gran objetivo era el oro. Bueno, finalmente encontraron mucho oro. Creo que ya saben la historia que estoy contando. Es una historia de imperios. A ver, el imperio español, podemos hablar del imperio portugués, podemos hablar del imperio inglés, holandés, francés. Casi todos los que estoy nombrando son europeos, porque son un poco los, podríamos decir, los padres de nuestra cultura que, que tenemos en Latinoamérica. Cristian, decime cómo vamos, porque yo veo acá rayas de todos los colores en la transmisión. Si se escucha bien o qué onda, yo sigo para adelante. A ver qué me va a contestar, Cristian. Que se ve muy rara la transmisión de acá. No sé si es que se cortó o se escucha bien, el video se ve un poco pixelado. Bueno, vamos para adelante. Seguimos con el racimo, aunque se ve raro. Bueno, entonces esta gente encontró oro, esta gente encontró muchos recursos, encontró tierras, esas tierras fueron conquistadas, de esa conquista nacieron con el paso del tiempo nuevos países, y si vamos acelerando un poco en el tiempo, a ver para qué escribió Sara. Sara dice, hola Rómulo, vos nos alegrás los lunes a nosotros, gracias por abrir nuestra mente y darnos la posibilidad de ir más allá.
Hola Sara, gracias a vos también. Y aquí estamos a todos abriendo nuestras mentes. Y vamos para allá, vamos más allá. Entonces hoy quería un poco hacer este repaso histórico, muy así rápidamente, de cómo fue que llegamos a tener, por ejemplo, Uruguay, México, Argentina, Chile, Bolivia, Brasil, vamos, toda Latinoamérica. No quiero ponerme acá a nombrar países y olvidarme de unos y nombrar a otros porque eh, no es, no es serio, no es lo que quiero. Si dice todos estos temas, tocas estos temas y se genera interferencia oscura, Rómulo, vamos para adelante con fuerza. Vamos para adelante de una, sí, no pasa nada, las interferencias son el pan nuestro de cada día. No, no es algo que me preocupe, no es algo que vaya a hacer que el programa no se haga. Si se escucha mi voz, suficiente, porque esto es como la radio. Una persona puede estar en su espacio haciendo alguna tarea y sin necesariamente mirar la imagen, puede seguir el programa, porque con que se escuche la voz, tenemos lo que se necesita para conectar. Acá estamos conectándonos y de esta conexión lo que buscamos es abrir nuestra mente, como dice Sara, expandir nuestra conciencia y ampliar nuestra percepción. Es el objetivo del racimo perceptivo, autoconocernos en lo profundo y también reconocer ahí afuera todos los patrones que se mueven y un poco la arquitectura de la realidad o la programación de nuestra realidad, porque un poco lo que estoy haciendo acá con este repaso muy pim pam pum por arriba de donde quiero llegar, es para ver que en los últimos 500 años de historia pasó de todo, pero conforme uno va doblando el tiempo, las cosas se van como acelerando. Por ejemplo, si hace 500 años, teníamos 500 y pico, teníamos a estos imperios cruzando los océanos con embarcaciones llenas de gente dispuesta a dar su vida por encontrar oro, riquezas, territorios, dispuestos a transportar gente de un continente a otro por esa ambición de conquista, la ambición de poder, básicamente. Si hace 500 años estábamos en ese punto, hace 250 años, estoy redondeando cifras, nadie se lo tome así muy al pie de la letra porque, digamos, más o menos. Hace 250 años ya estábamos entrando de lleno en la fase industrial, del mundo industrializado. La producción, producto de todas esas materias primas que se fueron encontrando, sobre todo en las nuevas tierras, me refiero puntualmente a África, a lo que llamamos América, Asia, inclusive podemos nombrar Australia, las islas, por todas partes. Se fue como descubriendo este mundo que tenemos, que ahora está tan globalizado. Y así como se fue descubriendo, se fue extrayendo y extrayendo y extrayendo materias primas y un montón de, por ejemplo, minerales, plantas, seres humanos también, lo que hablábamos, de quito de aquí para implantar ahí, de ahí la población negra que tenemos, por ejemplo, en Estados Unidos, en Latinoamérica, en las islas del Caribe. Entonces, llegamos a la época industrial, y para esta época ya podemos empezar a ver que se genera un movimiento intelectual en base a lo económico,
para empezar a proteger a los que mueven todas estas riquezas y los que se están haciendo ricos, que siempre son una minoría en comparación con el resto, digamos. Entonces, por ahí, por el año 1776, si no me equivoco, no me equivoco, lo tenía apuntado por ahí porque no quería meter la pata, Adam Smith escribió La riqueza de las naciones. Y en La riqueza de las naciones, en 1976, voy a leer el apunte para no meter la pata, me estaba hablando de que en Inglaterra los principales arquitectos de la sociedad política tenían que ser los comerciantes y los fabricantes. Y había que cuidar sus intereses, no importa qué. Y que estos eran los Master of Mankind, que son como los maestros de la humanidad. Y que era todo para ellos y nada para la otra gente. Esa era la máxima Bill, en palabras en inglés. Entonces, ¿qué pasa? Conforme nos vamos acercando al tiempo presente, ya se empieza a instrumentar toda una fórmula teórica para organizar la riqueza de las naciones. Se llama, por ejemplo, el título este de Adam Smith, La riqueza de las naciones. Pero debajo de ese título, que suena como muy magnificente, se está hablando simple y llanamente de la riqueza de ciertos grupos que operan en esas naciones. Entonces, aquí es donde, si este texto que se escribió en 1776, hacemos un salto en el tiempo al presente, podemos reemplazar el término comerciantes y fabricantes por instituciones financieras y corporaciones multinacionales. Porque, ¿qué quiero decir con esto? Que cuando se empieza a explotar exacerbadamente la tierra, todo se vuelve un producto, todo se vuelve una materia prima con la que poder producir y vender y generar este libre comercio, se empieza a organizar un sistema político que se disfraza bajo el nombre de democracia, porque suena muy bonito, pero esto es algo que, como muchos conocen, se denomina capitalismo. Entonces, dentro de esto que es el capitalismo, podemos darnos cuenta que las naciones se fueron organizando y basando su riqueza en el oro que tenían, por ejemplo, y por supuesto en los recursos con los que poder entrar en este mercado mundial que estaba emergiendo. Llegamos a el año 64, creo que es. Tendría que buscarlo. En Bretton Woods. ¿Lo tenía o no lo tenía? A ver si no lo tenía apuntado. Da igual. Se cambia el patrón oro y todo se respalda en el patrón dólar. Parece una tontería, pero no lo es. Porque antes de ese punto había un respaldo físico de lo que cada uno poseía. Había un correspondiente real. A partir del punto de la liberación, que suena muy bonito, se dio vía libre a la impresión de dinero basado en deuda. Lo estoy diciendo todo muy por arriba, no quiero entrar ahora acá en una clase de economía que no me interesa. Lo que quiero ver es que
cuando llega a ese punto de Bretton Woods, si no me equivoco, en el año 64, si no me equivoco, porque también las fechas no me las acuerdo bien, Estados Unidos convoca a una serie de países y anuncia la creación del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, con la intención de que el Fondo Monetario Internacional preste dinero a economías con problemas de financiación y el Banco Mundial dé asistencia económica a países que estén saliendo de una guerra o que estén con conflictos así pesados, digamos. Claro, todo suena muy bonito, pero, como sabemos, al darle poder a estas instituciones, que por cierto son patrocinadas por Estados Unidos, el cual está siendo financiado por la Reserva Federal, que es una institución privada, básicamente lo que estamos viendo es cómo un país que está siendo controlado por una institución privada, la cual le da dinero con interés, el cual nunca se va a imprimir ese interés, o sea que hay que robárselo a la tierra, digamos, o al esfuerzo, o sea, siempre vas a estar a pérdida, vas a necesitar extraer y extraer más para poder pagar el interés, porque el interés no te imprime. Entonces, si ese banco privado que controla ese país, que podemos decir que hoy por hoy es una corporación más, te está proponiendo, al mundo le está proponiendo, vamos a crear estas dos instituciones para prestar dinero a los países que lo necesitan, básicamente lo que está diciendo es, vamos a crear dos instituciones nuevas, privadas, que parecen que son públicas para ayudar, pero son instituciones privadas, las cuales van a hacer grandes préstamos, pero van a exigir cambios estructurales en la política de esos países que solicitan los préstamos para garantizarse que pueden pagar. Y no solo lo van a tener que pagar, sino que lo van a tener que pagar con un interés muy alto. Entonces, como se puede ver, algo que parece que es una fórmula de asistencia para países en problemas, se transforma en una fórmula de extorsión y conquista de esos países. ¿Por qué toco este tema? Lo toco porque hoy por hoy, otra vez, la historia se repite en mi querida Argentina y otra vez aparecen los títeres de siempre a repetir las fórmulas de siempre de parte de toda esta gente que representa el mundo capitalista para básicamente favorecer a su minoría que controla las industrias petroleras, por ahí alimenticia, farmacéutica, etcétera. Básicamente se favorece una minoría que obtiene concentración de poder y riquezas y se jode el resto. Esto está pasando ahora en Argentina, está pasando en México, está pasando en Uruguay, está pasando acá en España, pasa en Grecia, pasa en todas partes. Entonces, ¿qué quiero decir? Ese mundo que hace 500 y pico años empezaba como una aventura, parece romántica, de unos locos que cruzan el océano en nombre de una corona, dispuestos a todo por conseguir esas riquezas. Hoy por hoy estamos viviendo lo mismo.
En vez de cruzar en barcos, cruzan en aviones. Y en vez de ir con esas ropas que llevaban en esa época, van de saco y corbata, de traje, con sus maletines, con sus computadoras. Pero lo que están haciendo es un robo. Están robando a la gente descaradamente. Entonces, ¿qué se puede hacer? ¿Qué se puede hacer contra todo esto? Bueno, lo primero es darse cuenta de que no se trata de ser de derecha o ser de izquierda. Lo que se trata es que, bueno, como ya saben muchos, no creo en la política, no me alineo con ningún partido, ni de derecha, ni de izquierda, ni de centro, ni centro izquierda, centro derecha, ni de arriba, ni de abajo. Soy de adentro, y lo de adentro es intocable, y no pertenece a nadie, te pertenece a vos, a mí y a vos, cada uno le pertenece lo suyo de adentro. ¿Qué quiero decir con esto? Que sí, que estoy llegando a un punto en el que estoy hablando de política, claramente. Estoy hablando de política porque me toca de cerca, como nos toca de cerca a todos. El mundo se ha politizado. Y lo que veo es que la programación que hicieron sobre la realidad, toda esta gente, que es la misma gente de antaño, que de generación tras generación, de generación tras de generación, se fueron pasando su riqueza y hemos llegado ahora a un punto de acumulación exacerbado. Estamos hablando de que el 1% controla los recursos del 99%. Es algo nunca visto. El nivel de desigualdad que estamos viviendo hoy por hoy en este mundo es algo nunca antes visto. Entonces, esto no tiene ninguna intención de cambiar. Ninguna. Esto va a más. Si hay alguien que por ahí se está salvando de esta tormenta económica que azota por todas partes, estoy hablando de tormenta económica porque hay otras personas que están con una tormenta bélica, que es mucho peor. Pero mucha gente por ahí, bueno, va como superando los obstáculos y siguen adelante pensando que son medidas que se tienen que tomar y no creen que ese gobierno vaya como a por ellos, como dicen acá. Pero lamentablemente esta gente está organizada por poderes superiores a ellos. Quiero decir que si, por ejemplo, acá el gobierno español cambia la Constitución y escribe en la Constitución de que es una obligación pagar los intereses de la deuda con el dinero público, esa medida no la escribe un presidente con sus facultades y su Senado con sus facultades. Esa medida es impuesta por alguien que controla todo eso y no hay manera de que la vayas a cambiar. Entonces, nos encontramos que tenemos un mundo donde la prioridad es pagar los intereses de la deuda de los prestamistas, lo que estábamos hablando hace un ratito, Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, etc. Esta gente organizó algo que es una estafa básicamente, y es que se paguen todos estos intereses y se rescaten a su vez a todos estos bancos, estas organizaciones que provocan las crisis como si fueran las víctimas,
cuando están teniendo beneficios exacerbados y acumulan una riqueza que en su mayoría está en paraísos fiscales, porque tengamos en cuenta que un cuarto de la riqueza mundial, más o menos, está en paraísos fiscales. Esta gente organizó todo para que del esfuerzo colectivo de todos nosotros, que estamos pagando impuestos por prácticamente todas las actividades que realizamos, ese esfuerzo colectivo, en vez de tener instrumentos solidarios, como puede ser la salud, la educación, un seguro social o de desempleo de calidad, bueno, lo que se denomina estado de bienestar, todo eso al carajo. Lo único que importa es pagar la deuda y sobre todo los intereses. No sea cosa que no paguemos los intereses. Entonces estamos siendo testigos de un robo descarado, de un robo que se asemeja, aunque la forma operativa es completamente diferente de lo que sucedía hace 500 años, cuando directamente se mataba o se engañaba o se aplicaban diferentes estrategias para quedarse con los recursos, con las tierras, con la riqueza de la tierra y de la gente que estaba en esta tierra. Eso que pasaba hace 500 años es lo mismo que está pasando ahora, pero de otra forma. ¿Por qué? Ahora se creó un mundo corporativo multinacional que es capaz de operar en todas partes y no pagar impuestos prácticamente en ningún lado, impuestos con los que se podrían conseguir los objetivos del milenio, como dicen. Y me encuentro con que al final esta banda se organizó tan bien que nos está llevando a ese punto de no retorno, no retorno, no retorno. Quiero decir que la brecha, el abismo que separa a los que están arriba de la pirámide de los que estamos abajo, la presión está siendo cada vez tan grande que va a llegar un punto en el que no vamos a ser capaces ni de tener este momento de reflexión, como estamos teniendo ahora en este programa del Racimo Perceptivo. Porque cuando todos tus esfuerzos van encaminados a conseguir poder alimentarte o alimentar a tu gente, poder tener una casa en condiciones donde vivir, en condiciones, digo, con luz, con agua, que es lo que, bueno, podemos, digamos, esperar en estos tiempos que tenemos, ¿no? De siglo XXI. No digo internet, pero digamos internet también, agregar eso. Cuando una persona tiene que poner todos sus esfuerzos en conseguir cosas tan básicas como la alimentación, un techo para dormir y unos servicios mínimos con los que tener una vida digna, sumale a eso que tengas que pagar por la salud, si tenés problemas de salud. Sumale a eso las situaciones que te da la vida, que van generando gastos y gastos y gastos. Te están coaccionando, te están robando la vida, te están robando básicamente. Eso es lo que me encuentro que está pasando hoy por hoy, acá en España, en México, en Argentina.
me atrevería a decir en Uruguay, en todas partes. ¿Por qué? Porque en todas partes operan estas multinacionales que obtienen beneficios a costa de la riqueza local y no generan más que migajas a los países en donde operan. Me refiero a migajas en relación a los beneficios que obtienen. ¿Por qué? Porque si un ciudadano común y de a pie obtiene una serie de beneficios, luego vienen y le sacan todo lo que pueden, todo lo que es posible por obtener ese beneficio. Pero si una corporación a la cual muchas veces en temas jurídicos se le da el tratamiento, a esa entidad se le da tratamiento de persona, si alguien se mete con esos intereses, al final parece que va a terminar perdiendo y esa entidad va a terminar ganando, porque están aliados con los que armaron todo este circo global en el que nos encontramos. Y en este circo global en el que nos encontramos, donde, como decía hace un momento, la concentración de riqueza y la concentración de poder está cada vez en menos manos, o está en las mismas manos, que se fueron heredando generación tras generación, se fueron aplicando una serie de máximas para que, digamos que el sistema de saqueo se pueda perpetuar. Hay un documental muy interesante que es de este año, que está en YouTube, que se llama Requiem for the American Dream, y es, bueno, lo hace Chomsky, Noam Chomsky, es el protagonista y quien habla durante 1 hora y pico sobre todos estos temas enfocados pura y duramente en Estados Unidos, porque él es de ahí. Entonces, claro, estamos hablando de los padres del neoliberalismo, los padres de todas estas políticas que se aplican en todos nuestros países. Estamos hablando de lo que ya saben. Entonces, este hombre enunció 10 principios de la concentración de la riqueza y el poder. Y en esos 10 principios hace como una enumeración de cómo se fue perfeccionando el engaño, de cómo se fue perfeccionando el robo y de cómo en los últimos 70 años se fueron consiguiendo una serie de derechos que antes no existían. Por ejemplo, derechos de la mujer, derechos civiles, derechos que al final después también se van perdiendo por una serie de actos que van ocurriendo conforme pasa el tiempo, pero que lo de la democracia es solo una etiqueta, que ni siquiera en la Grecia ni en Atenas, cuando Aristóteles escribió el libro de la política, ni siquiera en esa época existía la democracia. La democracia es un ideal que jamás se alcanzó y que le encanta decir a cualquier político de turno, hablar de la democracia, la democracia. El sistema electoral está prediseñado para que haya una serie de elementos que participan, por los cuales puede votar quien está, ¿no? Dentro de ese país o provincia, lo que sea.
Esos candidatos pertenecen a partidos como la historia. Entonces, es muy difícil poder cambiar la estructura del poder, porque ya está todo prediseñado, está toda la arquitectura de la realidad programada para que, si por ejemplo yo estoy ahora diciendo algo que va en contra de el sistema económico actual, por lógica estoy apoyando al otro, al contrario. Es como algo muy maniqueísta, como que o blanco o negro, o sí o no, o capitalista o comunista, o izquierda o derecha. Y así vamos por la vida como el ratoncito que tiene que presionar el botón de la comida o el botón de la droga. Es un poco la realidad que nos crearon. Y el tema es que para poder presionar ese botoncito de la comida o ese botoncito de la droga, hay que hacer 1.000.000 de vueltas para poder tener la posibilidad de conseguirlo. Y dentro de esas miles de vueltas que hay que dar, o millones, se nos pasa la vida porque nos ocupa nuestro tiempo vital. Quiero decir que todos y cada uno de nosotros tenemos que trabajar o buscar una forma de conseguir los ingresos para poder sobrevivir. Este mundo transformó lo que era el intercambio. Antiguamente el intercambio podía ser, no sé, te cambio 1 kilo de papa que tengo de mi huerto por, no sé, 1 kilo de zanahorias del vecino. Eso era dinero. Te cambio una herramienta que tengo por otra cosa. Antiguamente todo equivalía a dinero. Y así se iban intercambiando las cosas. Después se fue buscando esto de las monedas, de los metales, después pasamos a los billetes, y de los billetes nos volvimos locos con los papelitos de colores, y ahora pasamos al plástico y los ceros y unos en las tarjetas, en las cuentas bancarias, perdón. Entonces, a veces parece que fuéramos niños que están jugando un juego que parece divertido, pero divertido no tiene nada. Hay mucha crueldad detrás de este juego, porque hay gente que muere de hambre, hay gente que lo está pasando mal, gente que se enferma y no puede tener la atención necesaria, y hay todo tipo de sufrimientos producto de las acciones que llevan a cabo los que están ahí arriba con el único objetivo de perpetuar su poder, de todo para nosotros, nada para ellos. Principio número 1 de Noam Chomsky: reducir la democracia. Si ya de por sí la democracia no existe, ya desde la creación de la Constitución de los Estados Unidos, como les decía, este documental de Requiem for the American Dream está basado en Estados Unidos, básicamente, pero se puede aplicar a cualquiera de nuestros países. Ya desde los debates para crear la Constitución, los mismos senadores que estaban ahí, esto está todo escrito y documentado, hablaban de protect the minority of the opulent against the majority. O sea, proteger a la minoría opulenta contra la mayoría. O sea, estamos diciendo que desde el principio de la fundación de uno de los países más influyentes
y que más extorsionan a este mundo y que más lo están llevando a la ruina, ya estaban hablando de que hay que proteger a la minoría opulenta de la mayoría. Y esto no es un detalle para pasar por alto, porque estamos en el año 2018 y nos encontramos con lo mismo. Nos encontramos con que hay personajes tremendamente ricos gobernando países tremendamente ricos y sin embargo favorecen a las personas tremendamente ricas y extorsionan a la mayoría. ¿Por qué? Porque hay un principio que escribió Chomsky, que es el principio número 4, que es como cambiar las cargas. Y se refiere a que las corporaciones del sistema financiero mueven la carga de sostener la sociedad al resto de la población. Y es un poco lo que estábamos hablando, porque al final, sí, los que acaparan la riqueza son capaces de no tener que rendir cuentas o darle a ese país, llámese Estados Unidos, llámese Argentina, llámese España, llámese Uruguay, llámese México, no tienen que dejarle ese tributo o todo ese dinero que corresponde porque lograron articular un sistema donde pueda haber esa fuga de capitales a paraísos fiscales, por ahí lugares donde no se puede acceder. Al final, con toda esta maquinaria de presión sofisticada a través de las instituciones financieras, Fondo Monetario Internacional, etcétera, logran extorsionar a los países para que todos y cada uno de los ciudadanos se tengan que hacer cargo del desmadre que hicieron estos cabrones. O sea, esta gente viene, se lleva todo lo que puede, no deja prácticamente nada, lo oculta en paraísos fiscales y todo ese desmadre que queda ahí, toda esa deuda y todo ese conflicto que tiene un país, se tiene que hacer cargo, un conflicto que genera las entidades privadas, hay una manipulación ahí, se tiene que hacer cargo la gente. Entonces, es descarado, es un robo descarado, y es un robo multimillonario de lo que estamos hablando. Es algo muy, muy hardcore. Principio número 2 de la concentración, la riqueza y el poder. Formar ideología. Todos seguramente serán conscientes que desde el primer momento en el que nacen van recibiendo la influencia del ambiente o el contexto en el que uno se educa o crece. En nuestro caso, digo que hablamos el español, estamos en este mundo occidentalizado, tenemos esta cultura ligada en su gran mayoría al sistema capitalista y la economía de libre mercado. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el bombardeo es constante, al final se genera una ideología de consumo y de defensa del sistema que va más allá, muchas veces, de la lógica de ver que el sistema es insostenible y de que están robando descaradamente. Hay que sincerarse un poco con todo esto y no tener miedo de decir que están robando, y que están robando. Y que pueden tener comprado la justicia, pueden tener comprado los medios de comunicación, pero las cifras están ahí. Y si uno rastrea, cuanto uno más va tirando hacia el pasado, más puede ir viendo
cómo se fue organizando esta estafa, básicamente. Se fue organizando de una manera sin pausas, pero con muchas prisas. Porque cada vez que uno puede, digamos, llegar a reaccionar, se encuentra con una cierta, digamos. Fue un poco lo que le pasó a Estados Unidos, que pasó de ser un país productor, industrializado, a ser un país que no produce prácticamente nada y que su riqueza se basa en especulación financiera. Es algo muy bestia lo que pasa ahí. Esto en el documental que les decía está muy claro. Habla una persona que tiene mucho conocimiento de la causa y que te puede mostrar cómo se fueron organizando estas estructuras de poder para ir, digamos, eso, forjando una ideología que parece así de acero irrompible, que es más frágil que la porcelana y que no tiene solidez. Es un castillo de naipes. Principio número 3, rediseñar la economía. Esto es algo que cualquiera que analice los últimos 30 o 50 años de la historia económica puede ver cómo se fue cambiando el discurso en general, cómo se pasó por ahí de lo que hablábamos, por ahí países con industria y con riqueza a países desmantelados y dependientes. ¿Cómo puede ser? A mí te digo, a mí el caso de Argentina me llega mucho. Un país enorme, un país con muchísima riqueza y sin embargo ahora mismo hay gente que se está muriendo de hambre. Muchísima necesidad y sobre todo viviendo bajo la extorsión de estos grandes grupos que los controlan los cuatro de siempre. Complicado cuando ves que todo esto está sucediendo y las salidas son negativas. Si vas para allá, hay problemas. Si vas para allá, hay problemas. Si vas para allá, hay problemas. Quiero decir, te metieron en un laberinto donde la salida no puede ser quizás la mejor opción. La salida por ahí es peor que estar dentro de ese laberinto. Es lo que hicieron, es lo que nos hicieron a todos. Y la verdad que me tiene sorprendido el hecho de que todo ese dinero, toda esa riqueza mundial que existe porque está ahí registrada, esté acaparada por ese 1% que estábamos hablando. Y por ahí, eso está ahí parado, está haciendo flujos de especulación financiera para desestabilizar zonas del mundo con interés. Y jamás de los jamases
se puede utilizar una de esas grandes cifras que están ahí para hacer algún tipo de acción que ayude verdaderamente a la Tierra o a alguna región que lo esté pasando muy mal. Para nada, para nada. Acá entra otro principio que había puesto el señor Noam Chomsky, que es el de atacar la solidaridad. Atacar la solidaridad. Eso significa que no se va a invertir dinero en nada que genere bienestar en la sociedad, porque lo que interesa es que las personas miren por sí mismas, sean lo más egoístas posibles, solo se preocupen por sus cosas y no por lo de los demás. Y por eso, en un país, por ejemplo, como Estados Unidos, el sistema de salud necesitan un seguro médico privado y no tienen una sanidad, no tienen un sistema sanitario público que los respalde positivamente, porque va en contra de su ideología, que la ideología es la de yo, y no los demás. Por eso tienen un sistema de educación pública pésimo y ese es el modelo que se exporta, ese es el modelo que se intenta aplicar en todos los demás países que siguen las directrices. Desmantelar la salud pública, desmantelar la educación pública, básicamente que todo se vuelva privado. Entonces, hoy estaba con ganas de hablar de estos personajes o de estas entidades, de toda esta banda organizada, porque siempre se toca este tema desde el punto de vista de, no, que la economía global, que la política y los contextos, que si una cosa, si la otra, y todos y cada uno de nuestros días, esta gente o estas entidades van avanzando un paso más en empobrecer a más gente. O sea, cada día más gente se va volviendo pobre por culpa de las actividades de estas entidades que están bajo la supervisión de personas. Al final todo esto es fruto de mentes humanas. Como toda entidad, como toda organización, es el fruto de mentes humanas. Cuando esas mentes humanas son avaras, son egoístas, y lo único que piensan es en favorecerse a ellas y a su clan, nos encontramos con lo que tenemos. Sistemas organizados de robo mundial. Así que dejo este testimonio para que no quepan dudas de lo que pienso de toda esta banda y que, nada, ojalá algún día se pudiera cortar con todo esto. Lo que pasa es que, como siempre, estamos en la misma película de, no, porque está este que tiene el poder y sale este y viene este otro y tiene el poder y no sé qué. Al final estamos siempre en la misma. No estamos hablando de prosperidad. No estamos hablando
de solidaridad. Estamos hablando de escasez, estamos hablando de austeridad, y estamos hablando eso de ir perdiendo cada vez más derechos y más recursos y no tener nada. Esclavos modernos. Así que, bueno, esto va para que quien piense que el racismo perceptivo solo es un programa relacionado a temas metafísicos, se puede quitar eso de la cabeza. El racismo perceptivo está muy con los pies en la tierra y no tiene ningún tipo de problema en hablar de la situación actual, tanto global como local. Así que les mando mucha fuerza a todos los que estén pasando una situación complicada, gente de Venezuela, gente de Argentina, gente de toda Latinoamérica. Acá en España también la cosa por momentos se pone muy espesa. Está complicadísimo todo. Parece que quiere arreglar, pero sigue habiendo mucha corrupción y siguen estando lo mismo de siempre, controlando el destino de la mayoría. Entonces, disculpen los que se hayan sentido ofendidos por mis palabras, como siempre, digo lo que pienso, no me pongo filtros, no intento caerle bien a nadie. Quizás como tengo este espacio de reflexión, de expresión, me puedo permitir decir lo que quiero, y eso fue lo que sucedió hoy. Contar una historia de ambición, riqueza y también de robo, manipulación, saqueo y engaño. Así que gracias a los que estuvieron de otro lado, que escribieron al principio. Martín, que escribió "Sos un capo, Rómulo", muchísimas gracias, Martín. Se agradece tu comentario. Acá vamos, como cada lunes, siempre para adelante, con ganas de transmitir ideas, sensaciones, con ganas de eso, de hablar de temas. No necesariamente tienen que ser temas relacionados a lo espiritual o lo emocional, como muchas veces se da, o a lo tecnológico, como otras veces, que también está bueno mirar un poco de esto, sino que tenemos que mirar por lo que está pasando en nuestra realidad global, porque lo que sea una realidad económica en cualquiera de nuestros países es algo que nos afecta. Y si nosotros generamos una riqueza, es algo positivo, porque lo estamos generando producto de nuestro esfuerzo. Pero si alguien se hace rico a costa del esfuerzo de otros y encima no aporta lo que le corresponde, eso es algo negativo. Y eso es a lo que puntualmente me he referido en este programa, a cómo una minoría concentra riqueza y poder a costa de la mayoría, que somos nosotros. Entonces, lo que esa gente está ganando nos lo está quitando a nosotros, porque lo está haciendo de una forma que, aunque parezca legítima, si uno lo analiza, se puede llegar a dar cuenta que es algo ilegítimo. Pero ¿cómo controla?
el sistema judicial y toda la parafernalia, al final se salen con la suya. Bueno, nos estamos acercando a la hora. Cristian, avísame, acá me falta un minutito. Me escribió Ramiro, dice muchas gracias Rómulo. Muchas gracias Ramiro. Gracias a todos los que estuvieron de otro lado. Mariana, Joaquín, Sara, Martín, por escribir, por aguantar este programa con mucha interferencia, porque no sé del otro lado, pero a mí me salió todo el tiempo la imagen así distorsionada. Es un poco raro porque estoy acostumbrado a hacer el programa como ahora, que se ve la imagen y un poco más natural. Pero bueno, esto de las interferencias y en general es, como decíamos, algo cotidiano, es algo que nos pasa a todos. Mirá, acá me sale otra vez la interferencia. Y tampoco va a hacer que el programa no continúe. Si no, no tendría sentido todo esto. Si por una interferencia visual uno se tendría que cortar de lo que está diciendo, por mi parte iríamos mal. Ahora se ve joya, dice. Qué grande, Cristian. Bueno, muchas gracias, Cristian. Muchas gracias, Holística FM, por hacer el aguante, por estar de otro lado, como siempre, como cada lunes. Pase lo que pase. Bueno, hay lunes que no se hace porque hay temas en Argentina que lo impiden o porque la tecnología se pone rebelde y no nos deja. Pero si no es así, todos los lunes transmitimos el Racimo Perceptivo en directo. Y por lo pronto les voy a desear que tengan una muy linda semana. Les deseo lo mejor y nos vemos el próximo lunes a la misma hora por este mismo canal. Hasta pronto.